Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Bienvenidos a este nuevo episodio de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Soy Alberto Rojas, director del observatorio, y hoy me acompaña el profesor Luis Lira. Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Alberto? Y tenemos nuevamente invitado a Alberto López Hermida, director de la Escuela de Periodismo de nuestra universidad. Alberto, ¿cómo te va? Hola Alberto, Luis, ¿cómo están? Gracias nuevamente por acompañarnos. En el episodio anterior estuvimos hablando de las elecciones en Estados Unidos, que son el próximo 5 de noviembre, pero enfocados en la figura del candidato republicano Donald Trump, el exmandatario Donald Trump. Y hoy queríamos hablar exactamente de las elecciones, pero tomando la figura de la actual vicepresidenta Kamala Harris, candidata oficial por el Partido Demócrata. Quedan pocos días prácticamente para esta elección presidencial que ha generado tanta expectativa, y sin duda que uno de los elementos que hace diferente a esta elección es la presencia de la vicepresidenta. En 2016, bueno, teníamos a la figura de Hillary Clinton, que había sido secretaria de Estado, ¿verdad?, senadora, pero aquí estamos hablando de una vicepresidenta, la primera vicepresidenta en funciones. ¿Cómo ves tú su figura? ¿Cómo ves tú su trayectoria y de qué manera ella, que toma el relevo, ¿verdad?, después de que el presidente Biden bajó su candidatura frente a Donald Trump? Bueno, es una candidatura muy interesante. Ella, como persona, es tremendamente interesante. No solo es la primera mujer, sino que también tiene un componente interesante, que es el componente racial. Es algo muy similar a lo que por brevísimos días ocurrió el año 2008, cuando se presentó Obama, cuando en el Partido Republicano se levantó la imagen de una Condoleezza Rice, ¿no?, que en el sentido de que también era mujer y también era de color. Entonces parecía una figura doblemente atractiva. Kamala Harris tiene una historia muy interesante. Estuve investigando ahí en el New York Times, leí incluso anécdotas muy, muy interesantes y que dicen mucho de ella, ¿no? Toda su etapa como fiscal en California, en Oakland. Es muy interesante porque básicamente lo que se dice, por ejemplo, en una crónica muy larga en el New York Times, que ella de día se dedicaba a ser fiscal con casos como de cierta violencia, pero también muy enfocada en el tema de la droga, ¿no? En la década de los 90, con toda la epidemia del crack en California, ¿no? Y de noche, lo interesante es que ella poco a poco empezó a participar de comidas, cócteles en San Francisco, también California. Y cuenta una anécdota muy interesante que ella también la cuenta en diversas entrevistas. Es que el año 94 había un columnista muy conocido, Herb Caen, que en California, en el diario The Chronicle, que si él nombraba a alguien, ese alguien inmediatamente pasaba a ser parte de una élite cultural, política, económica dentro de California. Y el año 94, este columnista contó un cumpleaños sorpresa que le hicieron a un fiscal en Estados Unidos, en California, donde participaban muchos famosos. Y en la pasada cuenta ahí en la columna que Clint Eastwood, el actor, derramó su copa de champán sobre una fiscal totalmente desconocida llamada Kamala Harris, que dicen las malas lenguas que está saliendo con este fiscal, pero simplemente la nombra a la pasada porque Clint Eastwood tuvo la mala idea, el accidente de derramarle champán, y inmediatamente empezó su nombre a circular entre el mundo menos profesional, digamos, en el sentido de que ella era una tremenda fiscal conocida, pero ya empezó a sonar en el mundo más cultural, político, social y sobre todo económico de California. Y ahí se dice que su carrera empezó a subir como espuma. Efectivamente, bueno, después ella en el Senado fue muy conocida por su forma de conversar, de dialogar, más bien de interrogar, muy propio de un fiscal, digamos. Fue muy conocida en el Congreso por eso. Y luego como vicepresidenta ha tenido un papel muy interesante porque me parece que es un papel
muy cómodo teniendo a un Joe Biden como presidente, un papel muy enfocado a una agenda liberal, muy enfocado a las minorías sexuales, a las minorías raciales, a temas como el aborto. Entonces, me parece que toda su vicepresidencia ha estado tremendamente enfocada en eso. Claro, creo yo porque nadie se iba a prever que ella iba a ser la candidata en solo 4 años más, ¿no? Y tras la renuncia a la candidatura de su jefe, de Joe Biden. Y me parece que, si bien ese perfil que ella cultivó como vicepresidenta le sirve mucho, sobre todo para el primer momento que tuvo como candidata presidencial, es un hecho también que ese momentum que se vivió al comienzo de su candidatura pareciera estar ya completamente apagado. Eso no quiere decir que no esté primera en las encuestas, pero ya es sabido que está muy por debajo en hispanos y afroamericanos, que incluso lo que estuvo Obama e incluso lo que estuvo Clinton, ¿no? Hillary Clinton, quien perdió, digamos, el 2016, pero ganó en voto popular. En voto popular, 3 millones ¿no? más de votos que Trump. Entonces eso llama bastante a la preocupación. Todo puede pasar, ¿no? El día de la elección, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? El famoso espiral del silencio, etcétera. Pero claro, hay preocupación, creo yo, precisamente porque la ventaja que hay en, no todas, incluso las encuestas, es muy baja, ¿no? Y no hay que olvidar que muchas de esas encuestas se hacen en virtud de este mismo voto popular, ¿no? No se hace el ejercicio de este sistema más complejo que tienen en Estados Unidos. Claro, precisamente en eso actualmente Kamala Harris tiene un 48% de las preferencias y Donald Trump un 46%, lo que habla de un empate técnico, Claro. pero también con la pillería, si podíamos decir, que es el apoyo popular y no el número de los votos electorales, que Claro. son los 538. Se habla también, cierto, que los demócratas tendrían asegurado los 230, mientras que los republicanos tienen 215 y se necesitan los 270 para llegar a la presidencia. Y para llegar a esa meta, cierto, tienen que, tanto Trump como Kamala Harris tienen que disputarse 93 votos que están repartidos en estos estados bisagra, que son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Efectivamente. Entonces, se habla que en este momento Trump contaría con el apoyo de Arizona, Georgia y Carolina del Norte, lo que dejaría a Kamala también la pelea, pero esto está, cierto, es un tira y afloja Claro. diario. Y se acabó, cierto, ese ímpetu de las convenciones. Vimos en julio Trump parecía correr solo y luego vino esta revitalización demócrata con la convención y el nombramiento de Kamala Harris como la candidata. Y ahora estamos nuevamente como en un momento más lento de la carrera presidencial. Y me parece que ese momento de euforia que se vivió al comienzo, más que hablar de Kamala, habla de lo mal que estaba la candidatura de Joe Biden, ¿no? Quizás es muy llamativo el impulso en el inicio de la candidatura de Kamala Harris, precisamente porque su predecesor en la campaña estaba en el suelo. Entonces, sí, pero me parece efectivamente que se ha cambiado, ha ido perdiendo fuerza, al menos en el discurso, ¿no? Insisto, y además, aunque lo hablamos la semana pasada, no hay que olvidar en el contexto electoral en el que estamos, con un Donald Trump que ayer o antes de ayer dicen The Atlantic que necesita el tipo de generales que tenía Hitler, ¿bien? Que eso en cualquier país normal significa la candidatura de esa persona, o sea, se tiene que dar un paso al costado, ¿no? Aquí tenemos un candidato que es capaz de decir eso, como en la candidatura pasada dijo que era capaz de dispararle a alguien en la calle y nadie haría nada. Entonces hay que partir de ese contexto, ¿no? Por muy interesante y sabrosa analizar que sea la candidatura de Kamala Harris, yo creo que siempre hay que hacer el ejercicio de no olvidar el escenario en el cual está y con quién está compitiendo. En ese sentido, que quizás es por lo que me invitaron aquí, es un poco que mi trayectoria como investigador, de hecho partiendo por mi tesis doctoral, la he centrado en buena parte, y también un poco mi carrera profesional, ¿no? La he centrado mucho en el estudio de los liderazgos femeninos en política, particularmente la existencia de estereotipos de género en las campañas electorales.
Concretamente, mi tesis doctoral fue sobre Michelle Bachelet I, cuando incluso durante algunos meses estaba compitiendo con una Soledad Alvear, digamos, tremendamente interesante para el mundo de la comunicación política. Y básicamente he podido seguir esa investigación analizando, bueno, desde luego a Bachelet en sus dos gobiernos, hoy por hoy a Evelyn Matei, pero también un poco fuera de Chile, ¿no? El liderazgo comunicacional, obviamente, más allá de lo que las ponderaciones políticas que se puede hacer de cada una de ellas. Cristina Fernández, Dilma Rousseff, desde luego Angela Merkel, Jacinda Ardern, incluso Yulia Tymoshenko en Ucrania, que en la primera década de los 2000 llegó a ser primera ministra, y también una Benazir Bhutto en Pakistán, por ejemplo. O sea, el mundo nos regala muchos ejemplos de liderazgos femeninos en política, pero claro, está la cosa sabrosa de que en este caso sería por primera vez en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es Estados Unidos. Y efectivamente el gran interés recae en cosas protocolares, cómo se le va a llamar a la primera presidenta, madame, etcétera, cómo se le va a llamar a su pareja. Incluso en una sociedad tan llena de rituales y tan religiosa como es en Estados Unidos, hay cosas que pueden parecer tremendamente domésticas, pero es muy interesante. Por ejemplo, tú Alberto, en una columna que hiciste sobre mujeres presidentas en la ficción en Estados Unidos, en Commander in Chief, por ejemplo, con Gina Davis como presidenta de Estados Unidos, hay una escena muy simbólica que en paralelo estaba corriendo Hillary Clinton, su primer intento de llegar a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Hay una escena muy simbólica creo que en el primer capítulo, sí, cuando Gina Davis tiene su primer día como presidenta y vuelve a la casa, se sienta en la mesa, ahí en la misma Casa Blanca, y no comienzan a comer porque el marido no bendice la mesa, porque si bien él era el que bendecía la mesa, cada vez que comían, en la mesa había una autoridad mayor que él. Entonces, incluso en esas cosas tan simbólicas y tan rituales que tiene Estados Unidos, hay mucha como expectación qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, a modo general y más teórico, la investigación que he podido desarrollar desde ya el año 2004 es entender que la literatura académica, científica, no es una cosa ideológica o que salga de la intuición, sino que es algo que se ha investigado con estudios, con encuestas, es que efectivamente hay y existen ciertos estereotipos, ciertos rasgos estereotípicos que recaen sobre una mujer candidata, ¿no? Y principalmente son tres, ¿no? Unos que recaen sobre el asunto de las competencias temáticas que tiene una mujer en política, y esto es muy interesante porque uno suele decir, bueno, pero las mujeres han progresado mucho, cosa que es cierto, pero basta revisar, por ejemplo, en ONU Mujeres, cuáles son las carteras ministeriales que ocupan las mujeres en el mundo, y suele haber una tendencia hacia temas que son estereotípicamente considerados femeninos, ¿bien? Temas como educación, temas como familia, salud, ¿bien? Pero en defensa no hay tantas mujeres en el mundo a cargo de la defensa. Las ha habido, ¿bien? Y aquí tenemos un ejemplo en Chile. Por otro lado están los rasgos de personalidad, ¿no? Y efectivamente hay encuestas, hay también análisis de discurso de las mismas candidatas, hay análisis de, por ejemplo, los spots electorales, que es puntualmente en parte lo que me tocó hacer a mí en mi tesis doctoral, donde las mismas candidatas se hacen ver que tienen ciertos rasgos de personalidad que son muy propios estereotípicamente de las mujeres. Por ejemplo, que son muy maternales, que se emocionan, que son muy cercanas, que les gusta abrazar a la gente, también que son muy emocionales, etc. Ojo, lo que sabemos que es parte de un estereotipo que es falso, ¿no? Pero desde luego el estereotipo pareciera existir. Y por último, el rol que desempeñan, ¿no? El rol propio de una madre, el rol propio de una mujer experta, una mujer exitosa, etc. Todo esto constituye un estereotipo que está demostrado que existe en la ciudadanía, y esto quienes hemos participado de campañas electorales tanto presidenciales en Chile o en el mundo,
en otros países, uno los ve en la ciudadanía, estos estereotipos. Después están en los medios de comunicación. Es sabido que un periodista o una periodista cubren distinto a una candidata mujer. O también están en la misma candidata. La misma candidata muchas veces tiene un discurso que es bastante estereotípico, ¿no? Entonces, aquí se generan cosas interesantes. Efectivamente, hay que combatir un estereotipo. Los estereotipos son injustos, son reducciones, etcétera. Pero teniendo tú algunos meses de campaña, también tienes el modo de abrazar de algún modo los estereotipos, el lado positivo de estos estereotipos y fomentarlos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, una candidata que es muy cercana a ciertas minorías raciales, sexuales, siendo ella parte de una minoría, que por cierto no es minoría, digamos, las mujeres son más que los hombres, claramente es mucho más interesante a que lo haga un varón, ¿bien? Estereotípicamente hablando. Y así, por ejemplo, me atrevería a decir que la mayor crítica o la crítica más contundente que se le puede hacer a Kamala Harris es que efectivamente, y es lo que todo el mundo estaba esperando en el debate que tuvo con Donald Trump, es que se la jugara con ciertas definiciones de macroeconomía, de defensa, de lo que le interesa a usted, ¿no? Relaciones internacionales, diplomacia, etcétera. Y parece que ese es el punto, pareciera que ese es el punto más débil, ¿no? Y eso, imagínense, creo yo, le da un pie gigantesco a un candidato cavernícolas, como decíamos la semana pasada, como Donald Trump, de decir que básicamente la candidatura de Kamala Harris es una candidatura woke, ¿bien? Y está muy de moda dentro de un cierto sector de la sociedad norteamericana combatir la cultura woke. ¿Cómo la definirías la cultura woke? ¿Cómo la entienden en Estados Unidos? Precisamente como una candidatura muy, muy liberal, muy progresista, y que me atrevería a decir que esta como crítica que está encontrando incluso acá en Chile cierta recepción de parte de un grupo de votantes, me parece que es una crítica a el abrazar eslogans y no más que eslogans. Por ejemplo, ahora en este mismo momento en Chile se ve en redes sociales, o sea, hemos visto que ha aumentado ha crecido este sentimiento, entre comillas, anti-woke, precisamente con la crítica que se le puede estar haciendo hoy por hoy al movimiento feminista en relación a los sucesos que están ocurriendo en el gobierno chileno. Entonces, claro, se dice, bueno, la crítica a el abrazar consignas o grandes frases, pero que al final, a la hora de hacerle un doble clic, no pareciera no haber nada dentro, pareciera que son consignas que más bien se aplican solo a un bando, pero no a otro, entonces no hay un interés legítimo, pareciera, ¿no? Entonces, eso da pie a esta como marea que es muy fuerte en Estados Unidos, de combatir esto, ¿no? de sincerar, a ver, ¿qué estamos hablando aquí cuando estamos hablando de derechos de ciertas minorías, etcétera? Y en ese aspecto, tomando en cuenta, tú mencionabas, ¿verdad?, que América Latina, incluyendo Chile, ha tenido mujeres como jefas de gobierno, Europa también, y es particularmente llamativo el hecho de que Estados Unidos, que en general siempre va a la vanguardia del desarrollo de tantos aspectos, de la tecnología, el aspecto militar, en fin, hasta el día de hoy no tiene una mujer en la Casa, no ha tenido una mujer en la Casa Blanca, pero sí tuvo un primer mandatario afroamericano, como fue Barack Obama. ¿A qué atribuyes tú? ¿Qué crees que podría explicar por qué Estados Unidos, que insisto, que ha ido tantas veces a la vanguardia en diferentes temas, en este en particular está absolutamente rezagado? Mira, en comunicación política, desde el punto de vista más teórico, permanentemente se dice que Estados Unidos lleva la vanguardia en absolutamente todo, en comunicación política moderna. Uh-huh. El modo de hacer televisión, el modo de hacer radio, el modo de poner publicidad en la calle, en redes sociales, ni hablar, etcétera. Y que el mundo occidental, al menos, lo que hace simplemente es copiar posteriormente eso. Claro. Y efectivamente recuerdo a una profesora alemana, Christina Holzbacher, gran investigadora de muchos temas de comunicación política, particularmente también de este tema de los estereotipos de género, en que decía que efectivamente Alemania, por ejemplo, desde luego, y Chile, se habían adelantado en este aspecto.
hay muy pocos aspectos en los cuales hay otros países que se le han adelantado a Estados Unidos. Ahora, si tú me preguntas cuál es la razón, claro, lo que voy a decir a continuación puede ser muy criticado porque soy un hombre hablando con mucha tranquilidad de mujeres en política, ¿no? Pero me cuesta creer que haya una razón, no sé, más bien ideológica o estructural. Me parece que han habido en Estados Unidos, en la historia reciente de Estados Unidos, mujeres con un poder tremendo. Han habido precandidatas y candidatas muy, muy potentes que circunstancialmente creo que no han llegado. O sea, el caso de Hillary Clinton, ni hablar. Efectivamente, no llegó primero porque se le atravesó un Obama, que es tremendamente potente, y después por este exceso de espectacularización de la política que hablábamos la semana pasada, se le cruza un Donald Trump, ¿no? en su segundo intento. Entonces me parece que es más bien circunstancial. Es un poco lo contrario que pasó en Chile en su momento, y ni hablar lo que pasó en México, ¿no? En que tú le podías preguntar a un chileno el año 2004 o a un mexicano incluso el año pasado, decir, ¿tú te imaginas a una mujer presidenta de tu país? Y uno diría, no, somos muy machistas. ¿Bien? O sea, no, Chile es un país muy machista. No, México somos tremendamente machistas. Y yo en México lo he visto muchísimo, tremendamente machista, pero claro, se dieron las circunstancias y Chile ha tenido 2 veces una mujer presidenta y México ahora en este minuto está con una, digamos. Entonces, me parece que son cosas circunstanciales, principalmente porque Estados Unidos no es más o menos feminista, y Chile y México, desde luego, no ha dejado de ser machista por el hecho de haber tenido presidentas mujeres. Claro, y también, bueno, vemos ahí la mujer en Estados Unidos fue tomando su espacio, claro, y ha ido escalando posiciones, porque hemos tenido una Hillary Clinton, una Madeleine Albright, sí, una Condoleezza Rice. Entonces, claro, al parecer se ve como un flujo de peldaños que evidencian que el próximo paso es la presidencia. Claro, una Nancy Pelosi, o sea, hemos tenido mujeres no hay que olvidar a Geraldine Ferraro, ¿no? Que también, una primera. Entiendo que fue la primera candidata a la vicepresidencia, ¿no? Que ella también, hay investigaciones muy interesantes sobre el papel que desempeñó ella como candidata, donde efectivamente, ¿no? O sea, fue víctima, por decirlo de algún modo, de un sistema que estaba construido por y para hombres. Entonces se cuenta mucho la anécdota de ese debate en el que participó Geraldine Ferraro y que su contrincante, que no recuerdo quién era, pero su contrincante salió con un ramo de flores, ¿no? a recibirla en el debate. Y ella se desconcertó, digamos. Claro, entonces, sí, ya estamos hablando de los 80, ¿no? Que claro, ha pasado agua bajo el puente, digamos. Pero me atrevería a decir que es más bien circunstancial el hecho de que no haya llegado una mujer. Hay una ONG que se llama The White House Project, que reúne a mujeres tanto demócratas como republicanas de Estados Unidos, mujeres de la política, de la cultura, de la economía, de la sociedad en general, donde buscan, básicamente el proyecto es poner a una mujer en la Casa Blanca. Y es una organización de larga data, ¿no? O sea, de hecho ellas recibieron el 2005, cuando Bachelet hace su primer viaje a Estados Unidos como presidenta, la reciben. ¿Bien? Y la recibe, bueno, Gina Davis, que está protagonizando a una mujer en la ficción, pero también la recibe Hillary Clinton y la recibe Madeleine Albright, ¿bien? O sea, un popurrí de mujeres de la cultura y de la política, claro, con tanto intenciones de ficción y de no ficción para llegar a la Casa Blanca, ¿no? Y recibieron y tuvieron un acto ahí con Michelle Bachelet en ese momento. Las comparaciones siempre son malas, ¿cierto? Quizás la ventaja de Kamala Harris al ser la primera, bueno, no es la primera sería la primera presidenta en caso de ganar las elecciones. Sí. Pero pienso en el caso de Reino Unido, en donde tanto Theresa May como Liz Truss cargaron con el mote de ser la nueva dama de hierro. Claro. Y empezar las comparaciones con Margaret Thatcher, que finalmente no había punto, porque no había manera, salvo por
por espectro político, por comparación política, ahí se podría hacer algo. Sí, efectivamente, pero ahí también se debe a que Margaret Thatcher es Margaret Thatcher, ¿no? O sea, es la primera ministra mujer, pero vaya primera ministra, ¿no? O sea, un peso por sí solo. Pero convengamos también aquí que sea quien sea la segunda presidenta que tengamos acá en Chile, se hará algún tipo de comparación. Y quiero ser súper claro en decir que son comparaciones odiosas, digamos, porque cuando sale un presidente hombre no se le compara con el resto de los presidentes hombres, sino más bien una comparación meramente en lo político, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lamentablemente un cierto costo que hay que tomar por el beneficio básicamente de que las mujeres participen cada vez más en política. Y esto que estoy señalando, básicamente me parece que la conclusión es que desde luego la política en general necesita que participen más mujeres, desde luego, pero principalmente necesita, o además necesita, que la política en general se feminice, ¿bien? Porque estos mismos estereotipos que yo señalaba antes, estos mismos estereotipos dicen que, por ejemplo, en competencias temáticas para las mujeres, se les suele atribuir a las mujeres temáticas que hoy por hoy son muy valoradas. Asistencia a los pobres, por ejemplo, familia, gobiernos más locales, etcétera. Y es por ahí precisamente donde, por ejemplo, se puede recuperar la confianza en la política y en las instituciones. Respecto a los rasgos de personalidad, el estereotipo que se puede identificar tanto en la ciudadanía como en los medios de comunicación, dicen que las mujeres en rasgos de personalidad suelen ser más confiables, más amables, más tolerables, etcétera, que por cierto son más empáticas, suelen ser rasgos que hoy por hoy son tremendamente valorados, sobre todo si se aspira a recuperar la confianza en la política y en las instituciones. Entonces me parece que no solo es deseable y me parece que hay que fomentar la participación de más mujeres en política, sino que incluso me parece que es muy saludable feminizar la política. ¿Bien? Y tenemos también incluso políticos hombres que en muchas de estas características estereotípicas parecieran ser muy femeninos, ¿no? No sé, Justin Trudeau, etcétera, o sea, el francés Emmanuel Macron, etcétera, suelen ser con estos rasgos de tanto competencia temática, personalidad y roles que desempeñan, muchas veces suelen ser lo que estereotípicamente se llamaba muy femeninos, ¿bien? En ese sentido me parece que urge feminizar la política. En otro también hay que ver, por ejemplo, otros liderazgos como que cada liderazgo tiene su cuota de aprendizaje desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Más allá de lo que haya sucedido, pero el caso de, por ejemplo, Cristina Fernández, el uso que ella ocupaba de los escenarios, de la simbología, tremendamente atractiva, ¿no? Bueno, Angela Merkel ni hablar, o sea, tremendamente potente. Y claro, y es tremendamente injusto hablar de el rol de la mujer en política, y estamos metiendo en este mismo saco a mujeres tan distintas como Cristina, Dilma, Bachelet, claro. Arden, Chimochenko, ni hablar. O sea, Chimochenko estuvo en la cárcel una larga temporada, ¿no? O sea, y Benazir Bhutto fue asesinada, son liderazgos, y estuvo exiliada en Gran Bretaña, ¿no? Son liderazgos tremendamente distintos. Entonces también desde luego se comete una injusticia y se vuelve a caer en cierto estereotipo en hablar de liderazgos femeninos como si fueran todos iguales. Son muy, muy distintos. Mientras Kamala Harris buscaba la nominación presidencial el año 2020, se le vio un discurso más incisivo. O sea, de hecho, destacó ser muy crítica de Biden, y finalmente se convierte en su compañera de fórmula. Tenemos esas dos visiones de una Kamala Harris más moderada y otra más incisiva. ¿Cuál sería como la proyección, cuál sería el modelo de Kamala Harris presidenta? Me parece que esa es la gran incertidumbre que puede haber apagado tan rápido el impulso que tuvo Kamala Harris, ¿no? Precisamente, bueno, aquello de la Kamala Harris más incisiva es propio de una candidatura en las primarias, ¿no? O sea,
sería bueno recordar un poco los discursos que hacía Hillary Clinton en contra de Obama. O sea, eran brutales, ¿bien? O sea, eran tremendamente, como se diría hoy, funables. Bien, y otra cosa es, efectivamente, estar compitiendo como candidata de un sector con posibilidades más que ciertas de convertirte en presidenta. Entonces, por un lado, me parece que ese cambio discursivo es tremendamente entendible, digamos. O sea, una cosa es estar, no sé, lo vemos incluso acá en Chile, digamos, cuando hay candidaturas que son muy simbólicas, bien, o sea, dicen cosas un poco más, se dan ciertas licencias que no se las puede dar un candidato que tiene posibilidades reales, ¿no? Quizá el ejemplo más paradigmático el año 2004 en España, ¿no? Cuando Zapatero antes del 11M prometía el oro y el moro, y después del 11M, cuando efectivamente se dio vuelta la tortilla y pudo llegar a ser presidente de gobierno, tuvo que cambiar su programa de gobierno, digamos, tuvo que moderarlo. Claro, y también puede estar la forma de decirlo, porque en la práctica quizás Obama hablaba igual o más golpeado que Trump, pero claro, la diferencia era la manera de decirlo. Bueno, y el carisma y todo, y el relato que construyó Donald Trump en torno a su figura, ¿no? Y una biografía muy distinta a la de Donald Trump. O sea, es muy distinto que te hable cortado alguien que, estoy hablando del relato, digamos, que alguien que se construyó a sí mismo, a que te hable cortado alguien que prácticamente nació siendo multimillonario. Uh-huh. Y en la política dura, ¿cierto? Se criticó mucho la gestión de Kamala Harris como vicepresidenta. Se pensó, ¿cierto? Se pensó que iba a tener más protagonismo. Sí. Se pensó de frentón que ella iba a ser el relevo natural, pero incluso cuando Joe Biden se baja de la elección, no fue el primer nombre y hasta hubo mucha duda de las familias importantes del mundo de claro. Los Obama no apoyaron al principio, sino salieron los Clinton al rescate. Primero, sí. Claro, los Obamas tomaron al principio cierta distancia y claro, y además son dos familias que tienen mujeres muy potentes. O sea, tienen los Clinton a Hillary Clinton, ni más ni menos, y en los Obama a Michelle Obama, que incluso sonaba así un poco dentro de la ficción, digamos, ella como posible reemplazo a Joe Biden, ¿no? Y convengamos que la idea de ver a una Michelle Obama compitiendo es como un cierto deseo que mucha gente tiene, ¿no? Me atrevería a decir que más fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos, al menos por lo que he podido leer, pero claro, es como un sueño que uno puede tener, principalmente por el impacto que tuvo la imagen de Barack Obama como candidato y el rol que jugó ella como primera dama. Efectivamente, el desempeño de Kamala Harris como vicepresidenta, como señalaba, se fue a temas que parecen más bien lo que aquí se llamarían temas más valóricos, ¿no? Estos temas de la agenda woke. Si uno revisa, se hace uno el ejercicio muy sencillo de, por ejemplo, revisar lo que fueron las redes sociales de Kamala Harris durante su vicepresidencia, permanentemente participando de actividades que comulgan o extienden esta agenda más liberal, ¿no? Los derechos de ciertas minorías. Entonces no se le ve a ella como quizás se vio a veces a los vicepresidentes, participando de grandes cumbres, dando discursos, un poco no haciéndole sombra a su jefe, desde luego, pero efectivamente respondiendo a ese llamado de sentir que hay un sucesor en la Casa Blanca. O sea, podemos estar tranquilos si le pasa algo al presidente, ¿no? Me parece que Kamala Harris, no sé si lo logró. Creo yo que principalmente, más allá de las capacidades que tenga o no tenga, me parece que porque también ella jamás se imaginó, bueno, nadie en el planeta, ¿no? Se imaginó que en 3 años, 4 años, ella iba a estar compitiendo como candidata presidencial. Tiendo a pensar que otra vicepresidencia hubiéramos visto si este plan hubiera sido el del principio, digamos, ¿no? Hubiéramos visto una vicepresidencia mucho más activa, dura, dando definiciones claras, etcétera. Respecto a Joe Biden, efectivamente vemos hoy por hoy cierta confusión, que es normal, ¿no? Pero cierta confusión de parte de la candidatura de Kamala Harris de, bueno,
¿va a ser la continuación o no va a ser la continuación? Sí, le preguntaban eso el otro Le han día. preguntado varias veces Sí. y ella dice que no, pero claro, que Joe Biden lo ha hecho muy bien. Entonces, a ver, esta dificultad la tiene siempre alguien que sucede a alguien de su grupo, digamos, ¿no? Lo tuvo... Lo mismo que está pasando en México. Claro, Si se va a Eso. salir de la Entonces- línea de AMLO, Claudia Sheinbaum, o claro. va a Entonces, ser lo mismo. efectivamente, durante toda la campaña en México sucedió eso, pero México es México, ¿no? Pero Ese es otro tema, hablar de una delfina. Ahí sí Claro. puede ser un punto porque está Dilma con Lula, Claro. Claudia Sheinbaum con AMLO. Sí. Es el mismo caso de... lo que en su minuto se acuerdan que se habló de Bachelet con Lagos, ¿no? Claro. Que era, bueno, Lagos fue como, la puso ministra de Salud, ciertas dificultades la cambió a defensa, y se hablaba de cierto como delfinazgo. Me parece que eso no pasa con Kamala y con Joe Biden, por más allá de que haya sido Joe Biden quien la eligiese como vicepresidenta, Claro. no la veo como una, no sé, aprendiz o alguien que vaya a tomar la posta, la herencia de Joe Biden. Ella tiene una personalidad, un perfil, una trayectoria propia. Claro, Así que en ese absolutamente. sentido no es ni un clon ni una versión 2.0 de No, para Biden. nada, No. para nada. Y además tiene una biografía muy potente, o sea, como fiscal, y además convengamos que es una biografía fascinante, sobre todo considerando con quién se está enfrentando, ¿no? Claro. O sea, este discurso que agarró mucha fuerza al comienzo, ahora se ha apagado un poco, pero lo ha mantenido, del hecho de la fiscal que se está enfrentando al tipo que está procesado, es muy potente, ¿no? Es muy atractivo. Pero claro, ahí vuelvo al mantra original, que no hay que olvidar el escenario en el que estamos viviendo, en que a un Donald Trump que le digan que está procesado, lo alimenta. Claro. Bien, en cualquier escenario normal o de cierta normalidad o en otro país, eso sería claramente muy dañino para la candidatura. Bueno, sin duda que el análisis de la figura de Kamala Harris como vicepresidenta y como candidata da para mucho. El tiempo se nos acaba, pero sin duda que vamos a esperar con mucha atención lo que pasa el próximo 5 de noviembre y la posibilidad de comentar los resultados, que yo creo que esta elección que ha sido bastante atípica, o sea, la idea de que el presidente en funciones es candidato, participa en las primarias, después baja su candidatura, asume el vicepresidente, que en este caso es mujer, etcétera. O sea, hay una serie de elementos que están haciendo esta campaña en particular particularmente distinta, atractiva, Sí. y que yo creo que desde tu mirada merece un análisis más en profundidad, sobre todo a partir de lo que nos deje el próximo 5 de noviembre. Alberto, muchísimas gracias por participar de este episodio especial de Análisis Mundial, y que sin duda que estamos aquí atentos a lo que vaya a ocurrir, sobre todo en los próximos días. Luis, muchísimas gracias por tu participación, como siempre. Muchas por tu gracias a punto de ustedes. vista. Y a todos ustedes los dejo invitados a seguir escuchando Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Hasta luego. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre.